Yo quiero decir algo que es importante que lo podamos entender hoy día, porque hay una idea simple y cuestionable de predicar solo un evangelio de prosperidad, un evangelio de bendiciones materiales, porque eso es lo que hoy día es muy común escuchar, y eso ha hecho mucho daño a la iglesia. Eso ha hecho mucho daño al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, en estos tiempos que vivimos, porque la gente se hace un concepto equivocado del cristianismo. Y creo que como ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a predicar su palabra en su totalidad. No podemos tomar aisladamente una porción bíblica y predicarla y enfatizarla, no. Yo creo que como ministro del Evangelio nuestro deber es predicar la palabra completamente, sin añadirle y sin quitarle. Entonces, porque nuestro deber como ministros es predicar lo que está escrito en su palabra, ¿verdad? Para nosotros, para su pueblo, para sus hijos, para su iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor aquí? Entonces, porque podemos ver en la palabra que a lo largo y ancho de las Escrituras se pone de manifiesto hechos, circunstancias, momentos de tribulaciones, momentos de crisis, momentos de pruebas en la vida del pueblo de Dios. Y podemos ver por la palabra que hombres y mujeres experimentaron, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, momentos difíciles en sus vidas, circunstancias apremiantes en sus vidas, y no podemos pasarlos por alto, porque si la palabra los registra, es para nuestra edificación. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver que a través de tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hombres y mujeres atravesaron y experimentaron situaciones. Y por la palabra, iglesia amada, podemos ver que tanto estos hombres y estas mujeres pasaron procesos de tribulaciones, pasaron momentos de crisis, donde Dios permitió que los vivieran. Y los permitió con un propósito, muchos propósitos, entre los cuales podemos ver que esas crisis les permitieron a estos creyentes, a estos hermanos, a crecer en carácter. Los llevaron a madurar en la vida espiritual y los llevaron a cimentar su fe en el Dios Todopoderoso que todo lo tiene bajo su control. Bendito sea el Señor. Crisis que Dios permitió que vivieran y experimentaran, ¿verdad? Para revelarles o revelarse a ellos, para mostrarles quién es nuestro Dios. ¿Quién es ese Dios todopoderoso que nada se escapa de sus manos? Bendito sea el Señor. Entonces es importante que entendamos esto. Muchos experimentaron crisis y situaciones para desarrollar carácter, para alcanzar madurez, y otros para Dios trasladarlos a otro nivel de gloria. Bendito sea el Señor. Por eso es que el Evangelio de San Juan, capítulo 16, en el verso 33, que quiero que me acompañen y lo lean conmigo, vemos allí claramente cómo Jesús les habló a los discípulos horas antes de ir a la cruz. Y les dijo, pero Jesús, ellos no entendían lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, pero Jesús les recalcaba en varias ocasiones lo que iba a acontecer. Y Jesús en el capítulo de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque Jesús les dijo, miren, voy a ser tomado preso, voy a ser prisionero de los fariseos. Y no solamente que me van a tomar preso, me van a sacrificar, me van a llevar a la cruz. Y ustedes, sus corazones se van a llenar de tristeza, de dolor, de nostalgia.
Pero Jesús le dijo, estas cosas les hablo con anticipación para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. Tengan paz en medio de esas circunstancias difíciles. En el mundo, y ahí se refiere a nosotros, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, tendréis tribulaciones. En el mundo van a pasar momentos de pruebas, circunstancias duras, pero confíen, porque yo he vencido, ustedes también serán vencedores en esas circunstancias. Bendito sea el Señor. Y Santiago capítulo 1, el apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 2, recalca lo siguiente y enfatiza lo siguiente. Dice Santiago, hermanos míos, está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios, a los creyentes. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diferentes persecuciones, en diferentes aflicciones, en diferentes tribulaciones, causados muchas veces por las circunstancias de la vida, del mundo, y otras causadas por Satanás y producidas por Satanás. Entonces, vemos allí, esta palabra prueba viene del vocablo griego peirasos, y que se refiere a tribulaciones, a pruebas, a crisis, persecuciones, momentos de aflicción que se pueden vivir en la vida. Entonces, podemos ver aquí claramente la vida abundante que Jesús vino a darnos. No viene sin luchas, sin pruebas y sin tribulaciones. La vida abundante que Cristo nos ha dicho en su palabra, que la disfrutemos, prueba, advirtió que tendríamos luchas y tribulaciones, pruebas, situaciones que se dan en nuestro caminar cristiano. Y aún así, iglesia amada, parece que muchas de ellas nos toman por sorpresa. Muchas de ellas nos toman por sorpresa. Acabo de enterarme, yo fui a orar hace 2 semanas por una hermana en Cristo, Elenita, y hoy me pasa la noticia que partió con el Señor. Familia está pasando momentos de tristeza, de dolor humano, pero ella pasó una mejor vida porque conoce a Cristo. Entonces, muchas veces las cosas nos cogen por sorpresa. A pesar de que ya Él lo había anunciado, a pesar de que Jesús ya lo había dicho de antemano, muchas veces pensamos que estas cosas nunca llegarán a nuestras vidas. Debemos entender, iglesia, que vivimos en un mundo imperfecto. Vivimos en un mundo caído. Y las tribulaciones, las pruebas, las aflicciones, las luchas son parte de nuestra vida, forman parte de nuestra vida. Debemos entender que las tribulaciones, las aflicciones son parte del caminar cristiano. No podemos excluirlas. Debemos entender también que cuando experimentamos este tipo de situaciones, crisis, pérdidas, tragedias, persecuciones o sueños no realizados, ¿qué pasa? Es muy difícil sentir, no es fácil experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. No es fácil, hermanos. No es fácil ver su mano ahí operando, obrando, sosteniéndonos. No es fácil. No es fácil escuchar su voz. No es fácil. Y parece ser más bien que cuando nos pasan estas situaciones, pasamos momentos de estas pruebas, tribulaciones o tormentas, ¿verdad? A veces pasamos dificultades. ¿Y qué es lo que hacemos? Solemos escuchar una voz, ¿verdad?, que nos retumba en el oído y nos dice: ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasó con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están esas manos que me sostienen? ¿Dónde están esas personas que me apoyaban? Y sentimos, hermanos, como que Dios está distante de nosotros.
esos momentos de paz y tranquilidad cotidianos, ¿qué pasa? Desaparecen. ¿Qué sucede? Desaparecen. Y cuando cerramos nuestros ojos con temor, con incertidumbre, con dolor, y llamamos a Dios y parecería como que Él no está. Parecería como que el cielo se ha cerrado para nosotros. Y nos sentimos solos. Nos sentimos aislados. Y pensamos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios tiene todo bajo su control. La palabra de Dios dice que Él tiene todo bajo control. Mire, la palabra de Dios, como dije al comienzo, está llena de ejemplos y testimonios de hombres y mujeres que pasaron por momentos de tribulaciones, momentos de crisis, momentos de apremio, pero sin embargo podemos ver que Dios tenía el control de todo eso. Mire, hay muchos ejemplos. A través de la Biblia vemos personajes que expresaron su decepción cuando Dios no actuó como ellos lo esperaban. Porque eso a veces trae una frustración cuando no vemos a Dios actuar como nosotros queremos o como deseamos que Él actúe. Y eso a veces trae dolor, trae tristeza, hermanos. Por ejemplo, David. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que usted lee los salmos de David, hermanos, es pura gloria, pura alabanza, pura adoración. Pero cuando vamos al Salmo 22, capítulo 1, mire la expresión de David. El título dice: un grito de angustia y un canto de alabanza. Mire, lo curioso de esto es que el Salmo 22 le sigue al Salmo 23. En el Salmo 23, ¿qué dice David? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice, en lugares dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Pero vamos a la parte de atrás. Mire lo que dice David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como un contraste aquí. ¿Por qué estás tan lejos de mí? Estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes. Clamo de noche y no hay para mí reposo. O sea que en David había momentos gloriosos, pero también había momentos de aflicción y de angustia. Y podemos ver incluso Jesús. Jesús, cuando estaba colgado en aquella cruz, Él no dijo y no declaró y no confesó el Salmo 23. Dice la Biblia que el Salmo 22 este salmo se le llama el Salmo de la Cruz, porque usted sigue leyendo en su casa. Este salmo describe con exactitud el angustioso sufrimiento de Cristo en la cruz. Este Salmo 22 nos describe un grito de angustia, un grito de aflicción, un grito de pesar de una persona que todavía no ha sido librada de las pruebas y el sufrimiento de las tribulaciones en esta tierra. El Salmo 22 nos describe eso. ¿Qué decir de Habacuc? Habacuc capítulo 1, verso 2. Habacuc dice: ¿hasta cuándo, Señor, tanta injusticia? ¿Hasta cuándo tanto sufrimiento? ¿Por qué yo te clamo y no me contestas, no respondes? No veo tu mano obrar en esto. Porque veía muchos problemas en el pueblo, Habacuc. Él veía mucha injusticia en el pueblo. Y él decía: Señor, te clamo y no respondes. Pero mientras tanto podemos ver, iglesia amada, que mientras nos quejamos del silencio de Dios,
mientras nos quejamos de la aparente indiferencia hacia nosotros, mientras nos quejamos de los tiempos difíciles, yo quiero decirte con toda seguridad que en esta mañana Él está allí, trabajando en forma que tal vez nunca lo entendamos. Él está allí moviéndose en la forma que quizás tú ni siquiera te imaginas. Pero lo que yo sé por la palabra es que Él tiene todo bajo su control. Bendito sea el Señor. Y se lo puede mostrar bíblicamente. Daniel pasó por un tiempo apremiante. Dice la palabra en el libro de Daniel capítulo 10. Lo invito a que vea a Daniel conmigo. Daniel capítulo 10. Vemos allí que estaba Daniel pasando una prueba. Y durante 3 semanas Daniel estaba orando mientras Dios aparentemente estaba en silencio. Mire Daniel capítulo 10, verso 2. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cómo estaba Daniel? ¿Alegre? Estaba afligido, estaba triste, estaba agobiado en su corazón. Por 3 semanas no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Estaba afligido por su pueblo, por la nación de Israel. Daniel estaba. Pero hermanos, dice en el verso 8, mire lo que dice el verso 8. Quedé pues yo solo, estaba solo, se sentía triste, acongojado y abandonado. Y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí, dice el verso 8. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. O sea, estaba Daniel pasando un momento de tribulación muy fuerte, ¿verdad? Pero de repente vemos que aparece un ángel y le explica su aparente tardanza, por qué Dios no había contestado. Verso 12. Entonces el ángel se le aparece y me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Así que cuando usted ore, cuando usted clame a Dios, su oración sí es escuchada. Dios sí la escucha. Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El ángel le dice, mas el príncipe, mire lo que dice el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, 7 por 3, 21. ¿Qué tiempo estaba orando Daniel? 3 semanas. 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hermanos queridos, ¿qué le quiero decir con esto? Daniel estaba ahí en un aparente silencio delante de Dios, pero un ángel le explica la razón de su aparente tardanza. Dice, el príncipe del reino de Persia había peleado con él y me detuvo por 21 días. ¿Qué es lo que nos está diciendo Daniel aquí? Daniel estaba, el ángel dice, Daniel, estaba librando una batalla espiritual por ti. Estaba librando una batalla. Un demonio se me interpuso. Y esto nos demuestra claramente que las batallas espirituales que ocurren en favor de los creyentes es realidad. Es realidad. Hermanos, podemos ver allí, otro ejemplo de ello es el profeta Eliseo. Dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 6. Vamos más atrás. Segunda de Reyes capítulo 6. Otro ejemplo
que podemos ver en la palabra, vemos allí Eliseo rodeado en un lugar por los sirios, el ejército sirio. Eliseo tenía un siervo llamado Giesi. Ellos fueron rodeados, Eliseo y Giesi fueron rodeados por sus enemigos sirios. Pero Giesi, el siervo de Eliseo, estaba aterrorizado, dice la palabra, y pensó que seguramente serían exterminados por los sirios y serían condenados a muerte. Y vemos allí claramente, iglesia amada, que Giesi solo veía el mundo físico. No miraba las circunstancias, o sea, solamente miraba las circunstancias que le rodeaban, pero no miraba más allá de lo que sus ojos físicos pueden ser. Yo prediqué un día jueves aquí, o martes, no me acuerdo. Una cosa son los hechos y otra cosa es la verdad de Dios. ¿Cuántos estuvieron allí? La palabra dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libres. Hay un hecho, pero ¿qué dice la verdad de ese hecho? Hay unas circunstancias, pero ¿qué dice la verdad? Entonces, si yo pongo mi corazón en el hecho, estoy preparado para ser derrotado. Pero si yo pongo mi corazón en la verdad, estoy victorioso. Bendito sea el Señor. Hay un hecho, si hay una crisis, pero mi corazón no tiene que estar puesto en esa crisis, esa circunstancia, sino puesto en la verdad. Dios, ¿qué ha dicho de esa circunstancia, de ese hecho? Y en esa somos libres. Entonces vemos aquí, hermanos amados, que y ese solo, el criado solo veía el mundo físico, las circunstancias que lo rodeaban. Pero miren lo que dice el verso 14. Entonces vio el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, hablando de Giesi. Y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces Giesi, el criado, le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y mire cómo ora Eliseo. Le dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. ¿Y qué miró, Giesi? Y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Quizás estamos enfrascados mirando las circunstancias, mirando lo físico, mirando lo que está sucediendo, pero no alcanzamos a ver lo que está atrás. Cómo Dios se está moviendo, cómo Dios está actuando, cómo Dios se está manifestando en esa situación, en esa crisis y en ese problema. Hermanos, escúcheme esto. Cuando vemos las pruebas, cuando vemos las crisis, ¿qué pasa? Nuestro corazón se turba. Nuestro corazón se inquieta, nuestro corazón se angustia. Y no alcanzamos a ver que hay un reino espiritual invisible que está compuesto por un ejército de ángeles ministradores que están activos en la vida del pueblo de Dios. No alcanzamos a ver, hermano. Y por eso es que todo creyente debe pedirle a Dios que le quite la ceguera espiritual y le abra los ojos del corazón para que vea con claridad la realidad espiritual del reino de Dios obrando en medio de esas circunstancias difíciles que usted está atravesando. Es importante esto, porque eso pasa a veces con nosotros también, como Giesi. Normalmente vemos es la circunstancia, mas no vemos la presencia allí como Dios en medio de esa circunstancia. Y vemos allí como Dios, como Eliseo, Dios le responde a Eliseo y Dios le responde a Giesi. Y yo creo que esta verdad, iglesia amada, es aplicable para nosotros también. ¿Cuál verdad, pastor? La verdad es que cuando tú no veas la actividad de Dios con tus ojos físicos,
Yo quiero decirte que esta mañana tienes que estar con plena seguridad, con plena certeza de que Él tiene su control y protección en la forma que posiblemente nunca lo entiendas. Él lo tiene bajo su control. ¿Qué declaró el profeta Isaías, capítulo 41, verso 10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, no dice algunas veces, no dice un día, no dice el domingo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el Señor. Gloria a su nombre para siempre. Y el autor de los Hebreos en el capítulo 13, verso 5, Dios ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Aleluya. Dios está con nosotros, iglesia amada. Dios está con su pueblo, con sus hijos, impartiendo ¿qué? Impartiendo su gracia, impartiendo su favor en cada circunstancia. Dios está allí presente. Dios está con su poder necesario para enfrentar toda circunstancia en nuestras vidas y para ayudarnos en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos de apremio, porque Él es nuestra fuente de paz. Él es nuestra fuente de paz. Jesús les dijo, ustedes van a ser afligidos, pero confíen, tengan mi paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él nos sostiene, iglesia amada. Él nos alienta, Él nos fortalece en toda circunstancia. Quiero que entienda esto, hermano. Quiero que entienda esto, iglesia amada. Si usted se enfoca en las dificultades, le será difícil ver a Dios. Repito, si usted pone su mirada, su mente a pensar y a elucubrar en la dificultad, va a ser difícil que usted lo vea a Dios. Va a ser complicado que usted disfrutar de la presencia de Dios. Pero si te enfocas en Dios, entonces tú lo vas a ver obrando en esa circunstancia. Allí tú lo vas a ver a Dios actuando a favor tuyo. Ahí lo vas a ver a Dios en medio de esa crisis. Ahí lo vas a ver a Dios, porque tu mente y tu corazón está en reposo mirándolo a Él. Porque esa es una de las armas sutiles que usa el Satanás para quitar nuestra mirada de Dios y ponerle en el problema y en la crisis, en las circunstancias. Y entonces no lo vamos a ver a Dios actuar. Mire, los momentos gloriosos en tiempos difíciles, entienda esto, iglesia amada, no depende de nuestras circunstancias, depende de nuestro enfoque. Depende de nuestro enfoque. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos verdaderamente enfocados en Dios, usted, se lo aseguro, se lo he firmado, que va a haber momentos gloriosos de Dios en su vida. Va a haber momentos gloriosos de la manifestación de Dios en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de apremio. Ahí lo va a ver a Dios. Bendito sea el Señor. De manera que no necesitas de una visión física para saber que Dios tiene el control de esa circunstancia, sino que vas a tener la capacidad de la revelación espiritual y de la comprensión de una realidad mayor que está en ti con respecto a este mundo físico en el que vivimos. Es importante que usted se enfoque en Él. Y cuando usted se enfoque en Él, usted se tendrá una visión clara en tu vida de Él y lo que Él está haciendo a favor tuyo. Bendito sea el Señor. Mire, un día lo entenderemos. Un día el Señor nos explicará todas las cosas y las cosas tendrán sentido. Las cosas tendrán sentido. Hasta entonces, yo quiero decirte, iglesia amada, aprendamos a confiar. Tengamos la fe para mantener nuestros ojos abiertos durante los tiempos de oscuridad.
durante los tiempos de apremio, durante los tiempos de aflicción, durante los tiempos de pruebas, durante tiempos de tribulación que quizás muchos de ustedes están atravesando. Iglesia amada, ¿usted cree que Dios no nos ve en los momentos de aflicción? Sí nos ve. Sí nos ve. Yo quiero decirte en esta mañana que tú no estás sola y no estás solo en esos momentos de apremio. Porque hay momentos donde parece que estamos solos y parece como que Dios se ha olvidado de nosotros y parecería como que Él ignora o desconoce el momento crítico por el que estamos atravesando, estamos pasando, estamos viviendo. Pero aún dentro de una iglesia donde hay tanta gente, a veces usted puede sentirse solo. A veces nos sentimos como que estamos en un lugar aislado, hermano, a pesar de estar rodeado de tanta gente. Y pensamos que estamos solos. Más bien, Él nos está dando la oportunidad para poner en obra todo lo que hemos aprendido y de poder operar en fe. Porque la fe necesita, escúcheme, la fe necesita que nosotros aprendamos a utilizarla. Esa fe que hemos recibido de Dios va a ser probada y va a ser purificada, y así lo dijo el apóstol Pedro. Mire la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 7. Mire lo que dijo Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en ¿qué? En alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué glorioso, hermanos. Dios prueba nuestra fe. Dios purifica nuestra fe. Si el oro se purifica, nuestra fe también se purifica. Nuestra fe es probada. Es que la fe se destaca en medio de las tribulaciones. La fe debe sobresalir en medio de las pruebas, las tribulaciones. Y la palabra de Dios dice que estamos llamados a mantenernos firmes en esa fe. Mantenernos firmes en ella para que sea purificada nuestra fe. Dios nos llamó a perseverar en medio de las tribulaciones, en medio de las crisis, por medio de la fe que ha puesto en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que vivimos por fe? Iglesia amada, Dios no nos llamó a una vida teórica, sino más bien Dios nos llamó a una vida práctica. A una vida práctica. La vida cristiana no es de tanto conocimiento, porque hay gente que tiene tanto conocimiento de Dios y no practica nada. La Biblia es para tomarla y practicarla y vivirla en el diario vivir. El consejo divino es para nuestro diario vivir. Entonces vemos ahí, es por eso que debemos aprender a confiar en Dios en medio de todas las necesidades. Todos los días, no solamente el domingo vengo y yo confío en Dios, no. Todos los días de la semana nuestro corazón debe estar confiado en nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, qué lindo es confiar en Dios cuando todo sale bien. Y cantamos y alabamos y nos gozamos y brincamos y saltamos y tantas cosas cuando todo sale bien. Pero haga eso en los momentos de tribulación. Haga eso en los momentos de pruebas. Haga eso en los momentos de crisis. Cuando las cosas no salen bien, pues déjeme decirle, ahí es donde Dios dice que perseveremos. Aleluya. A pesar de las circunstancias, estamos llamados a perseverar y a caminar hacia adelante. Muchas veces recibimos enseñanza a través de las prédicas, pero también hay momentos donde pareciera que Dios nos deja solo. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué será que Dios nos deja solo? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Dios nos deja solo muchas veces para ver cómo actuamos, cómo reaccionamos, qué pasos damos en medio de esas circunstancias de la vida. Y vemos cómo Dios quiere ver cómo reaccionamos en una crisis,
¿Cómo reaccionamos a una circunstancia difícil, en una prueba? Y en esos momentos difíciles, oscuros, es donde nos vamos a encontrar también con momentos gloriosos. Porque es allí, iglesia amada, donde vamos a ver el mover de Dios en nuestras vidas. Y yo quiero decirle algo y guárdelo en su corazón. Escúcheme esto. Dios no escribió la historia de nuestras vidas y luego Él se sentó a mirar para ver cómo esto transcurre. No, Dios no es así. Entienda esta verdad, hermanos. No es así. Dios escribe la historia de nuestras vidas y Él está dentro de esa historia con nosotros. Parece que algunos no escucharon. Dios es el que determina nuestras vidas en esta tierra. Dijo el proverbista, nosotros queremos hacer esto, pero Dios es el que ordena los pasos. Dios es el que dirige el rumbo de nuestras vidas. Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro parecer, a nuestra sapiencia, pero Dios dice, no, muchacho, por ahí no es, así no son las cosas. Entonces Dios ordena, Dios dirige. Ahí lo vamos a ver moverse en nuestras vidas, porque es el que escribe la historia de nuestras vidas. Él no es que se sienta ahí y dijo, bueno, ya yo los dejé ahí en la tierra y vean cómo viven, cómo transcurren. No, Él está dentro de cada historia, de cada uno de los creyentes en este tiempo. De hecho, Él tiene el papel protagónico y yo tengo el papel secundario. Bendito sea el Señor. Hermanos, debemos entender esto, pero por nuestra limitada visión, ¿qué pasa? No podemos ver cómo Dios está trabajando, cómo Dios, hermanos, Él es quien escribe la historia de nuestras vidas. Él es el que dirige el rumbo y nuestro destino. Él es quien dirige nuestras vidas en todas las circunstancias. Él la tiene bajo su control. Nuestras vidas no se escapan de sus manos. Si Él nos llamó, nos perfecciona, nos capacita, nos instruye, nos dirige, nos guía y nos lleva al destino y el propósito para el cual Él nos puso en esta tierra. Bendito sea el Señor. Sepa esto, iglesia amada, cada tribulación, cada momento de crisis es una oportunidad para llenar nuestro corazón de paz. Cada momento de crisis, cada tribulación es una oportunidad que Dios nos da para confiar más y más en Él. Más en Él. Cada circunstancia que vivimos es una oportunidad para ver con los ojos de la fe lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Tal vez no veamos el rostro de Dios durante una crisis que esté pasando, que se esté viviendo, experimentando en la vida. Pero lo que yo sí puedo asegurar y sí podemos estar seguros es que en esta jornada hacia lo desconocido, usted no está solo. Cristo está con usted a su lado. Bendito sea el Señor. No estamos solos, no estamos olvidados, porque Él ha dicho, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a sustentar, no te voy a desamparar. Tú estás con nosotros. Bendito sea el Señor. Algo más. Por la naturaleza de Dios, dice la palabra que los nombres del Espíritu Santo son intercesor, ayudador, consejero, consolador. Y el Espíritu Santo, iglesia amada, se nos revela y nos muestra que en momentos de la vida vamos a tener dificultades, vamos a tener tropiezos, vamos a tener momentos de crisis. Pero gracias a Dios, esos momentos no los pasamos solos. No los vives solo, porque Él está con nosotros y a través de su Espíritu Santo vive en nosotros. Él tiene todo bajo el control, amado. Su Espíritu Santo está aquí, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Y cuando Él venga, estará con ustedes para siempre.
En otras palabras, yo no voy a estar físicamente con ustedes, dijo Jesús, pero yo les voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes para siempre, en todo momento y en toda circunstancia. Así que no estamos solos. Tenemos el recurso glorioso de Dios en nuestras vidas, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para sostenernos, para interceder por nosotros, para que sea nuestro apoyo en todo momento. Iglesia amada, Dios quiere que aprendamos a tener una apreciación correcta de Él. Mire, cuando uno pone su esperanza o expectativa en la gente, ¿cómo termina? Terminamos desilusionados, decepcionados, amargados, frustrados. Y lo mismo, escúcheme, lo mismo pasamos también con Dios a veces. Lo mismo. Muchas veces tenemos expectativas firmes, pero al mismo tiempo equivocadas. Equivocadas porque acerca de Dios queremos que Dios actúe en nuestras vidas, pero no a la manera de Él, sino a la manera nuestra. Y a veces nos frustramos. Y pensamos y creemos que Él debe actuar según lo que nosotros estimamos conveniente. O lo que creemos que es lo correcto. Y pensar así, iglesia amada, es un error. Mire, solo Dios sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Solo Él lo sabe qué es lo mejor, lo más apropiado y lo más conveniente. Él sabe lo que nos conviene y lo que no conviene. Él sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Cuide y proteja su corazón. Cuide y proteja su corazón, porque en el futuro decepciones. Decepciones porque muchas veces trabajamos sobre nuestras expectativas y no trabajamos en las expectativas de Dios. Tenga presente esto, Dios lo sabe todo. Él lo entiende todo. Él no es indiferente a ninguna situación por la que usted y yo podamos atravesar. Una mujer, Agar, estaba abandonada en el desierto. Y Dios se le aparece y le dice, mujer, ¿y tú qué haces aquí? En el desierto Dios la busca, la llama y la trae. Le dijo, regresa a tu casa. Entonces, mire, y hay muchos ejemplos, hermanos, de esto. Mire, la palabra de Dios dice que no hay cosa creada. Hebreos 4:13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No tratemos de entenderlo a Dios. Porque ninguno de nosotros sabe lo que le depara en el futuro. Porque hay momentos que en el futuro vamos a pasar crisis, tribulaciones, aflicciones. Y las vamos a pasar. Y tratar de analizar, tratar de entender la omnipotencia de Dios es como querer que un insecto intente comprender a un hombre, un ser humano. Eso es imposible. No es posible eso. Asimismo, cuando enfrentamos dificultades, es muy fácil sacar conclusiones y a veces elucubramos de manera apresurada. Podemos pensar que Dios está enojado con nosotros, o podemos pensar que Él nos está castigando por esto y por aquello, o podemos pensar también que Dios nos ha dejado de bendecirnos porque nos hemos portado mal y porque le hemos decepcionado en esta vida, o quizás Dios nos está castigando porque nos hemos equivocado, aunque muchas veces sí nos equivocamos. Dios dice en su palabra que Él nos reprende y nos disciplina como a hijos. Pero yo quiero decirte, no siempre las aflicciones se dan en nuestras vidas por causa de nuestros errores también. Y a través de toda la Biblia vemos que muchos hijos de Dios experimentaron grandes dificultades. Experimentaron momentos de apremio, de crisis. Si usted lee la historia de José, usted lo va a ver a José sufriendo en diferentes circunstancias de su vida. Desde joven comenzó a sufrir con sus hermanos. Luego llega a trabajar a la casa de Potifar, sufrir allí
por los deseos y las pasiones. Y luego en la cárcel, lidiar con un poco de gente sin temor de Dios en la cárcel. José sufrió aflicciones. David, ¿qué decir de David? David sufrió aflicciones. Los discípulos sufrieron aflicciones. María sufrió. El apóstol Pablo, usted lea las cartas del apóstol Pablo, ¿cómo sufrió? Jesús sufrió. Pero lo que sí debemos entender es que cada uno de ellos estaba justo en el centro de la voluntad de Dios. Usted está en el centro de la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Y debe entender que todas las sendas del Señor son misericordia y son verdad para nosotros. Lo entendamos o no, Dios es soberano en todo lo que Él hace. Bendito sea el Señor. Mire, podemos estudiar la historia de todos estos hombres. Cada uno de ellos vivieron momentos duros. Pero hermanos, donde Dios, allí lo vemos obrando en cada una de esas circunstancias. ¿Por qué, pastor? Porque Dios tiene propósitos con sus hijos. Dios tiene propósitos con sus hijos. Es importante entender que Dios tiene propósitos al permitir el sufrimiento, los momentos de apremio, las tribulaciones, el dolor, la tristeza, cosas que muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender y menos a aceptar. No lo aceptamos y muchas veces le reclamamos y decimos, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me sucede esto, Señor? ¿Y por qué no le sucede a Julano, a Sutano? ¿Y por qué a mí, Señor? Hay razones. Porque Dios nos está tratando. ¿Y cuál es una de esas razones? Dios quiere que a través de esas luchas, iglesia amada, Dios quiere que a través de esas aflicciones, a través de esas crisis, a través de esas tribulaciones, a través de esas pruebas, formemos un carácter. ¿Cuál carácter, pastor? Un carácter paciente, un carácter misericordioso, un carácter sufrido, un carácter gozoso en la adversidad, un carácter humilde, un carácter templado, apacible, un carácter compasivo. Porque ¿qué es lo que Dios, escúcheme acá, ¿por qué es que Dios permite todas estas cosas? Porque Él quiere que usted y yo alcancemos la estatura del varón perfecto. Dios quiere que aprendamos a desarrollar la estatura y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que cada día nos asemejemos más y más a Él. Más a Él. Bendito sea el Señor. Pablo dijo a los hermanos que estaban en la región de Galacia, en el capítulo 4 de Gálatas 4:19, dice, miren, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Mire, esta es una alegoría que usa Pablo para escribir el anhelo de su corazón, ¿verdad? Para que Cristo sea una realidad en la vida de los creyentes, de los que estaban en Galacia. O sea, Pablo está diciendo, yo no quiero que ustedes conozcan a Cristo solamente en el intelecto, sino que lo conozcan a Cristo en la realidad. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, la razón de las tribulaciones, la razón de una crisis, de un momento de prueba, es para formar un carácter. Número 2, otra razón es para traer gloria a su nombre. ¿Verdad? Que el nombre de Dios sea glorificado en medio de esa adversidad. Porque es en medio de la adversidad donde su nombre será conocido. Es allí, hermanos. Sin embargo, la mayoría de las veces no estaremos dispuestos a aceptar los problemas, a aceptar la crisis, a aceptar la tribulación, la prueba y el dolor como parte de los planes de Dios. Porque creemos muchas veces, consciente o inconscientemente, que Dios nos debe algo. O que Él está obligado a contestarnos según nuestros caprichos y nuestras expectativas. Y que Dios tiene que proveernos siempre bendiciones materiales, bendiciones económicas, bendiciones físicas. Y hermano, pero esto es lo único que hará en que estemos constantemente reclamándole cuando no vemos que recibimos tales cosas. Por eso mis expectativas, su expectativa tiene que venir ¿de dónde? De Él. Y no de lo que yo quiero, no de lo que yo deseo, sino mi expectativa es, Señor, lo que tú quieras, lo que tú deseas para mi vida.
La palabra de Dios nos habla de algunas verdades, iglesia amada, que deberíamos tener siempre presente. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos desanimamos. Nos desanimamos. Y muchas veces hay muchos creyentes que adoptan actitudes antibíblicas, inmaduras, infantiles. Porque cuando nos llegan los problemas, somos inmaduros para enfrentarlos. Cuando llega una crisis, no tenemos la capacidad de la madurez para hacerle frente a la crisis. Entonces, quiero que entienda dos cosas aquí. La primera verdad es que Dios es soberano. Escúcheme, iglesia amada, Dios es soberano. ¿Soberano para qué, pastor? Soberano para hacer según su soberana voluntad en nuestras vidas. Yo no le puedo decir a Dios, trátame así, Dios, yo quiero ser así. No. Yo tengo que ser humilde para decirle, Señor, moldea mi vida a tu imagen, a tu carácter. Número 2, es que el hombre es responsable muchas veces. Nosotros somos responsables por nuestras propias acciones y por nuestras propias decisiones. La palabra de Dios declara tajantemente que Dios es perfecto en todos y nosotros somos los imperfectos, humanamente hablando. Bendito es el Señor. Hermanos queridos, después de cada tormento, dificultad, Dios nos lleva a una nueva revelación de su presencia. Otro de los propósitos de las crisis, las circunstancias, los momentos de aflicción, es que Dios quiere darnos una mayor revelación de su presencia. Hermanos, y yo quiero llevarlos a Mateo 14. Creo que con esto terminamos. Estamos bien ya. Mateo capítulo 14. ¿Qué pasó allí en Mateo 14? Verso 22 en adelante, Jesús anda sobre el mar. Vemos allí, Jesús vino a la cuarta vigilia de la noche. Jesús llega y se aparece a los discípulos en medio mar en el momento más oscuro de la noche, 3 de la mañana. Y este pasaje nos demuestra que Jesús siempre viene justo en el momento en que más lo necesitamos. Mire lo que dice el verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Estaban atribulados. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mira. Entonces Jesús reprende el viento. Bueno, usted conoce la historia, pero lo que quiero recalcar aquí, hermanos, es que este pasaje nos demuestra que Jesús siempre viene justo en el momento en que más lo necesitamos. Jesús mandó solo a los discípulos al mar. ¿Y él se quedó en dónde? Orando. Él se quedó solo. En otras palabras, lo que le está diciendo Jesús, bueno, chicos, les he dado tantas enseñanzas, ahora les voy a tomar un examen, les voy a tomar una pruebita para saber qué tanto han crecido, qué tanto han desarrollado, qué tanto han madurado en mis enseñanzas. Y Jesús les dice, vayan ustedes, adelántense ustedes, yo ya voy más atrás de ustedes. Y los deja solo para tomarles el examen. Qué maravilloso, ¿verdad? Y vemos allí, iglesia amada, ellos necesitaron una tormenta para verlo a Jesús caminar sobre las aguas. Ellos necesitaron un momento contrario, es decir, un momento de crisis, un momento de tribulación, un momento de apremio, un momento para ver la dimensión sobrenatural de Dios, que nunca lo habían visto antes. Nunca lo habían visto antes. En las circunstancias normales de la vida, nunca lo habían visto en un mover sobrenatural a Cristo, como lo vieron esa madrugada. Dios permitió que pase esta noche dura para que ellos puedan ver su poder sobrenatural.
Recordemos que como Jesús como maestro, siempre diariamente los instruía a través de sus enseñanzas. Y les hablaba sobre las crisis, les hablaba de las aflicciones, les hablaba de las tribulaciones que vendrían sobre ellos. Pero ahora el Señor les estaba diciendo, bueno, ahora que han aprendido, ahora que han recibido toda esta palabra, los voy a dejar solos por un momento para ver qué hacen. Y Jesús les toma un examen. Y usted ve el verso 23, como dije ahorita, Jesús se quedó en el monte orando y los discípulos se fueron todos al aula de clase. ¿Cuál era el aula de clase? El mar de Galilea. Y allí tendrían que poner en acción todo lo que Jesús les había enseñado. Solos sin el maestro. Solos sin el maestro. Y aquí vemos a los discípulos conociendo a Jesús de una manera diferente. Ellos lo habían conocido en muchas facetas, pero aquí lo estaban viendo en una faceta diferente. Jesús no estaba con ellos físicamente. Ellos estaban solos en alta mar. Y es en esos momentos, iglesia amada, en ese momento contrario, en ese momento de crisis, de aflicción, es que ellos necesitaban confiar y poner su mirada en el Maestro. En esos momentos. ¿Qué quiero decir con todo esto, amado? No pretendamos tener todas las respuestas para entender los momentos de aflicción. No pretendamos la respuesta o la solución para los momentos de tribulación que nos puedan sobrevenir en nuestras vidas. Tampoco no cuestionemos la soberanía de Dios porque Él es perfecto y soberano y todopoderoso. Sino que, ¿cuál es nuestro sentir? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra posición? Permitámosles que sea Él quien tome el rumbo y el timón de nuestras vidas. Dejémoslo que Él actúe, que Él se manifieste, que Él se glorifique y que para que usted y yo nos zozobremos en estas aguas turbulentas de la vida que nos toca vivir. Tampoco hagamos una valoración o apreciación incorrecta de las situaciones que nos puedan sobrevenir. No, mis amados, sino más bien pensemos que en Dios no hay casualidades, en Dios siempre hay propósitos. En Dios siempre hay propósitos. Y los propósitos de Dios son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son más sublimes que los nuestros. Los caminos de Dios son más altos. Así lo dice la palabra en Isaías 55. Entonces, más bien pensemos que en Dios hay propósitos gloriosos para nuestras vidas, que Él debe cumplir, que debemos cumplir en nuestras vidas, si usted y yo queremos ser participantes de su gloria. Romanos capítulo 8. Pablo dice que a los hermanos de Roma le dice, ustedes son más que vencedores. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguna tribulación? ¿Alguna angustia? ¿Alguna crisis? ¿Alguna persecución? ¿Un momento de escasez? ¿Sin tener que hacer, sin tener que vestir? ¿Un peligro, una espada? Antes, dice el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Pablo, por lo cual estoy seguro. Mire la convicción, la seguridad de su corazón. Porque Pablo no tenía puesto sus ojos en los problemas, en la crisis, en las circunstancias. No, tenía puestos sus ojos en el autor y consumador de su fe. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pónganse de pie, demos gracias al Señor. No sé cuál es su crisis. Yo no sé cuál es su crisis. Yo no sé cuál es su tribulación. Yo no sé cuál es el problema que usted está atravesando, pero yo quiero decirle en esta mañana, suéltese en las manos de Dios. Suéltese.
Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están turbados, agobiados, estresados, afligidos, y yo los haré descansar. Yo no sé cuál es su crisis, pero lo que yo le he dicho en esta mañana y le he predicado en esta mañana es que su confianza tiene que estar puesta en Él. No se desenfoque. Es posible que usted esté viviendo un momento de crisis, de tribulación, de cualquier tipo, pero que su corazón esté reposado en Él. Su vida esté reposada en Él. Sea cual sea la circunstancia, Él lo tiene bajo su control. Padre, te damos gracias. Ministra el corazón de tu iglesia, tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, en esta mañana, porque podemos ver claramente por tu palabra que los momentos de aflicciones, los momentos de crisis, los momentos de tribulaciones, los momentos, Señor, de apremio en nuestras vidas, son porque tú muchas veces las permites, o porque muchas veces son consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Dios, te pedimos que tú nos sostengas, que tu Espíritu Santo sea nuestro consuelo, que tu Espíritu Santo sea nuestro ayudador. Tú has prometido en tu palabra estar con nosotros en todas y cada una de las circunstancias que podamos vivir. Dios Todopoderoso, sé tú glorificándote y sé tú moviéndote. Padre, gracias te damos. Gracias porque, Señor, queremos predicar un balance de tu palabra. Padre, gracias porque tú nos trajiste vida abundante. Tú nos has dado, Señor, victorias. Tú nos has dado, Señor, dominio, posesiones, reinado en esta tierra. Padre, pero hay momentos en la vida que muchas veces atravesamos porque tú estás obrando y tú estás haciendo algo en cada uno de nosotros. Las circunstancias que experimentamos a veces, Señor, en el transcurso de nuestro caminar en la vida cristiana, Señor, tú las permites, pero nunca se salen de tu control. Dios Todopoderoso, glorifícate. Sostén la vida de cada creyente, sostén la vida de cada hijo tuyo, Señor. En esta mañana oramos, Padre, para que seas tú dándole claridad. Que no pensemos como Giesi pensaba, Señor, que solamente miraba un ejército rodeado de sirios, sino que alcancemos a ver que tú estás obrando, que tú tienes una hueste de ángeles a favor nuestro. Señor, que podamos entender claramente por tu palabra que hay un ejército de ángeles que están ministrando constantemente en cada momento, en cada circunstancia, la vida de tu iglesia, tu pueblo, tus hijos. Padre, gracias. Abre el entendimiento nuestro, abre nuestros ojos espirituales para ver, Dios mío, la realidad de tus propósitos en cada una de nuestras vidas. En Cristo Jesús yo te lo pido, Dios. En Cristo Jesús, glorifícate y muévete en tu iglesia para la gloria de tu nombre. Denle un aplauso al Señor.